a todos los efectos prácticos no existían, pero existían. Eso fue la expresión, en mi opinión, de una especie de confluencia entre la pequeña burguesía canaria, y yo creo que eso tiene su importancia, y sinceramente, masas de trabajadores y trabajadoras. Es decir, tenía un carácter fundamentalmente interclasista, pero no sin la intervención de burguesía, nada. Es decir, las clases que intervenían en ese movimiento, grosso modo, eran fundamentalmente las clases trabajadoras y la pequeña burguesía, que también tuvo su importancia. Ya quería antes la anécdota de cuando nosotros estábamos en el SOC, que estábamos ahí todos en la oficina para recoger afiliaciones, y mucha gente quería afiliarse por lo que era unido. Y yo le decía, pero mira, el puro que está al otro lado, todo un sindicato. No, sí, es lo mismo. Y firmaba la ficha del sindicato obrero canario. Claro, se nos vinculaba también, porque toda la gente que estaba por lo que era estábamos también en el sindicato obrero canario. Entonces, esa enorme movilización había que recogerla. Era una tremenda responsabilidad política. Ahí es donde creo yo que se falló después. Pero, sentando el tema, los primeros, digamos, balbuceos del principio del siglo XX vinieron a tener una espléndida realidad en los años 70. Una espléndida realidad de masa, de masa. A ver que el PSOE, no digo ya ni esa popular, pero el PSOE o la UCD se atreviera a convocar las manifestaciones que convocábamos nosotros. Y bueno, es que era tremendo. Si el nivel de participación era enorme. Pueblo Canario Unido tenía sembrados comités populares, que le llamábamos comités populares, en todas las palmas, por decir las palmas, que es donde yo estaba. Y la gente iba. Me recordaba las antiguas reuniones de juventud, ¿no? Es decir, iba la gente todos los días, participaba y debatían políticamente, hacían propuestas. Yo estaba asombrado. Sí, gente que a lo mejor nunca había estado en la política, gente joven, fundamentalmente, también hay gente de 30 y pico de años, etc. ¿no? Es decir, gente, digamos, de 18, 20, 20 y pico años, estudiantes, en galeristas, en chamán, hasta en el Polvorín. Si me acuerdo que en las elecciones, UCD, ni el PSOE se atrevía a entrar al Polvorín a hacer un grito. Y el único partido, la única fuerza política que entró en el Polvorín y que nos aplaudieron fue nosotros. Ustedes dirán, bueno, ya, pero es que el Polvorín nos mataba. Oye, vale, nos mataba. Pero ¿por qué son matados? ¿Por qué están matados? Quiere decir, comprendía la sensibilidad social que esa política tenía. Es decir, sinceramente, yo nunca he visto, ni antes ni después, un nivel de interrelación y de sensibilización tan grande con las clases marginadas, las clases subalternas de Canarias, desde la visión de Las Palmas. Cuidado, porque yo no viajaba a todos lados, ¿no? Pero desde la visión de Las Palmas, Pueblo Canario se apareció como una esperanza de verdadero cambio, vinculada a un planteamiento de izquierda, porque evidentemente el discurso de izquierda estaba presente constantemente, ¿no? La necesidad de organizar a los trabajadores, la necesidad de combatir por los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales, etc., ¿no? Eso estuvo siempre presente, pero siempre el marco en el que nosotros nos planteábamos el tema era la construcción nacional de Canarias, que todo el mundo entendía como la consecución del derecho de autodeterminación. En definitiva, yo creo que eso tiene muchísima importancia, probablemente más que lo del Estatuto de Autonomía. Sigo yo. Bueno, se ha hablado de, diríamos, la campaña mediática cerval, ¿no?, dirigida contra el Pueblo Canario Unido y el Pueblo Canario, y de la conjura de silencio que pesa sobre todo esto. Yo quiero comentarles cómo hace unos 10 años, a través de Carreras Alternativas, quisimos organizar una jornada de estudio de esta época, de ese nacionalismo radical, ¿no? Y reunimos bastante documentación, parte de la misma ha sido conservada. Recurrimos al Cabildo Insular justamente para que nos financiara, porque venía gente de Tenerife, de buscar un local. Y recuerdo haber hablado por teléfono con una persona a la que hice mucho en su momento, fue delegada a la Facultad de la Historia cuando yo era subdelegado, que era Hilda Mauricio Rodríguez, la hermana de José Carlos Mauricio. Bueno, Hilda siempre me trataba a mí con un cariño enorme, a pesar de la diferencia. Pero cuando se puso el teléfono aquella mañana, le conté primero me recibió, me atendió muy bien. Hombre, Agustín, encantado de saludarte, ¿cuánto tiempo? De tu vida. Y cuando yo mira, Hilda, te llamo para cuando el elemento Pueblo Canario Unido y Unión del Pueblo Canario empezó a pegarme gritos, no quiero saber nada de eso, a mí no me pega ese asunto, se llama, habla con el consejero, no quiero saber nada. Yo, pero Hilda, tranquila, no,
cosas sienta muy mal en determinados sectores. Se le recuerda un pasado de nacionalismo radical, combativo y luchador y consecuente. Dicho esto, claro, la pregunta es muy amplia la que se me formula, ¿no? Yo destacaría, ya planteé, que la emergencia de ese nacionalismo radical es una de las notas más distintivas de este periodo de la llamada transición democrática en el archipiélago canario. Y para comprender eso, pues, hay que insistir en una de las claves que antes enumeré: si la consideración de Canarias como región frontera ante el conflicto que genera la lucha del pueblo saharaui, la traición que hizo el pueblo saharaui con el acuerdo tripartito de Madrid, luego los acuerdos pesqueros con Marruecos. Eso sensibilizó mucho a la opinión pública. Las presiones, los sectores importantes de la opinión pública, las presiones imperialistas, en un momento que se hablaba de la construcción de una base de la OTAN en Narinara, la OTAN en aquel momento, con todo el conflicto de colonización planteado en Europa después de la revolución de los claveles en Portugal, ¿no?, de la lucha del pueblo de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, pues la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que a veces proyectaba más al Atlántico Sur, y Canarias podía jugar un papel ahí de portaaviones de la OTAN, ¿no? Entonces, en ese contexto internacional, además se usa una internacionalidad muy cercana, como el problema que también tenemos pendiente del pueblo saharaui, el heroico pueblo saharaui, también traicionado como un sector de los antiguos dinamiteros. Junto a ese contexto internacional, digo, habría que situar también la profunda crisis económica que existe en todo el Estado español en estos años de la transición, cuando ya el pago se percibe como un problema gravísimo en la sociedad, y una radicalización también del movimiento obrero que hace que España sea el país con mayor número de huelgas de toda Europa en estos años, la segunda mitad de los años 70. Claro, esa radicalidad coincide con esa recuperación de señal de identidad en Canarias, con la aparición de un sindicalismo combativo que rompe con el pactismo, el pacto social predicado por los sindicatos estatales, y se articula en torno a, sobre todo en Gran Canaria, en torno al sindicato obrero canario, el SOC, y en Tenerife también existe el SOC, pero tiene más prevalencia la FASOC, se llamaba, ¿no? La Federación. Se fue la CAN, inicialmente la FASOC, una que yo inicialmente fue la FASOC. Federación Autónoma de Sindicatos Obreros Unidos. No sé si bueno, entonces, bueno, hay conflictos laborales muy importantes a destacar aquí. Pero bueno, situado un poco ese contexto, a mí me gustaría matizar la significación de Pueblo Canario Unido y del Pueblo Canario. Es verdad que representó un hito fundamental en nuestra historia y hay que recuperar, yo pienso que hay que recuperar esa señal de identidad y hay que seguir por ese camino. Una de las grandes tragedias, ¿por qué? No intentaremos ver de por qué se ha producido en Tierra Canaria es el hundimiento, la desaparición de la UPC. Pero dicho esto, hay que relativizar las cosas. Está bien que celebremos y valoremos los aspectos positivos de aquella lucha y lo que representaron esos fenómenos, PSU y UPC del poder. Pero hay que situarlo en su justo marco. Aquí el dominio en Canarias siguió correspondiendo a una derecha histórica, eso de Unión de Centro Democrático, una pura falacia. Estamos en la derecha histórica de Canarias. El primer presidente del organismo preautonómico de la Autonomía Canaria, Alfonso Soñani y Benítez de Lugo. Ya Gallego Benítez de Lugo lo dice todo, porque tiene mucha solera dentro de esa derecha histórica del archipiélago. Es el peso de la derecha, el peso de las estructuras caciquiles, que ni siquiera la Segunda República lo logra romper del todo, especialmente en los medios rurales. Y el PSU y UPC, con los datos en la mano de las elecciones de 1977 y 79, fue sobre todo una fuerza urbana. Claro, también a través del SOC, a través de los sindicatos, puede tener presencia en los medios rurales, en el movimiento casero, pero eso no se traducía en la movilización electoral. Básicamente, los datos electorales nos revelan cómo ese movimiento se fragó sobre todo. Se concentró básicamente en las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna. Básicamente es un voto urbano, especialmente en las islas centrales. No pudo consolidarse el proyecto. Abortó, lo hicimos abortar.